desde el Estado provincial, casi paradójicamente, lo trabajo desde una perspectiva colaborativa. ¿Qué quiere decir esto? Trato de generar espacios que no son espacios físicos, sino espacios dialécticos, por decirlo de alguna manera, para que se encuentren las distintas personas que son necesarias que se encuentren para resolver un conflicto que se ventila en un litigio colectivo, en un litigio estratégico. Es un espacio que tiene que existir, inevitablemente tiene que existir, porque se requiere muchas veces para el cumplimiento de sentencias de esa coordinación de los distintos estamentos del Estado. Me he dado cuenta que estos espacios no existen. Es decir, hoy en día, en materia sobre todo de derechos económicos, sociales y culturales y ambientales también, un juez dicta una sentencia y no hay dentro del Poder Ejecutivo Provincial un espacio programado, pensado para articular la cantidad de soluciones que hay que coordinar o de recursos que hay que coordinar para llegar a la solución que requiere la justicia que se brinde. Sí, voy a contar un caso concreto en el que me tocó intervenir. Lamentablemente todos sabemos lo que pasó acá en el año 2013, en el mes de abril. La Plata se inundó y producto de esa inundación surgieron, digamos, además de la persona que se encontró afectada por la inundación, se destaparon o se le corrió el velo un montón de necesidades de la población. Población postergada, población con derechos vulnerados, que a través de la inundación vio vulnerados más aún sus derechos. Se dictó luego de un procedimiento bastante largo en el año 2016 una sentencia previamente apoyada en una cautelar que ordenaba tutelar derechos de un grupo de 33 familias que eran representativas de un colectivo aún mayor. ¿Qué ocurría con esas 33 familias? Tenían ciertas características en común. Vivían en condición de vulnerabilidad social y el temporal las había arrasado y las había destruido. Entonces el juez Arias dictó una sentencia en donde dijo que esa familia, el Estado provincial debía intervenir generando un plan para que esa familia no solo pudiese tener una vivienda digna, sino que pudiese cambiar sus condiciones de vida. Lógicamente que una sentencia así causa crisis cuando cae en el Poder Ejecutivo. ¿Por qué causa crisis? Porque primero se hizo a modo de cautelar. Cuando se hizo a modo de cautelar, yo trabajaba como asesor del presidente del Instituto de la Vivienda. Y la verdad es que nadie sabía qué hacer con esto. La primera lectura fue en clave de vivienda. Bueno, busquemos la forma de darles una vivienda. Y ahí empiezan las discusiones internas, ¿no? En el seno del Poder Ejecutivo. No, pero no es una vivienda lo que están pidiendo. Bueno, pero con una vivienda ya no nos hinchan más. Esa es la respuesta que no sé si se puede dar, pero es la política. Cuando me toca ir a la Fiscalía de Estado, ya en etapa de ejecución de sentencia, proponemos con un claro mandato del fiscal de Estado de que había que intervenir ahí porque veía que el Poder Ejecutivo solo no coordinaba para el cumplimiento de la sentencia. Se armó lo que se digamos, llamó una mesa de trabajo para la ejecución de la sentencia. Y ahí lógicamente hubo un diálogo político entre el juez de la causa y el fiscal de Estado, porque en vez de armar una mesa de trabajo desde el lado de la Fiscalía de Estado, lo que el fiscal le propuso al juez fue desarrollar audiencias periódicas semanales en la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, en donde en una sala grande que se necesitaba para al menos unos 30 funcionarios, concurriesen funcionarios con facultades suficientes para llevar adelante los distintos objetivos que semana a semana se proponían para llegar a implementar esa sentencia. Porque la sentencia tenía una manda muy amplia. La cuestión era el cómo. Y en el cómo, en la interpretación del cómo, había millones de matices. Había formas de abastecer la sentencia de manera formal. Pero la verdad es que el interés estaba en que la sentencia fuese abastecida en forma material. Es decir, que si el Estado iba a poner una cantidad de recursos en eso,
que los recursos lleguen a donde tenían que ir, que eso busque transformar la vida de las familias que estaban en el marco de ese colectivo. Y allí, en ese ámbito, se desarrollaron alrededor de 30 mesas de trabajo, en donde día a día se iban delineando programas, formas de intervención y tratando de que esto sea coordinado entre las distintas carteras ministeriales por funcionarios que tuviesen competencia para hacerlo. La experiencia de ese proceso fue buena, ¿por qué? Porque se llegó no a abastecer la idea última de la sentencia, pero sí se llegó a cobijar en un 70-80% que para la ejecución de una sentencia en un litigio de interés público de tamaña densidad, me parece que fue bastante bueno. Un proceso complejo con una sentencia de compleja ejecución merece que el juzgado esté a la altura y conduzca el proceso de ejecución de sentencia. Yo ahí no veo que exista una norma procesal específica que se requiera para habilitar una intervención. Voy a esto, en conclusión, me parece que es una cuestión más de voluntad política del órgano judicial, del órgano administrativo, de avanzar en el sentido del respeto de los derechos que emanan de una sentencia, de la misma Constitución, de los tratados internacionales, que tener más normas, porque en Argentina, en Provincia de Buenos Aires, estamos llenos y repletos de normas que no cumplimos. Es una cuestión que tiene que ver, desde el punto de vista del Poder Judicial, con un cambio cultural. Se necesita una generación de nuevos abogados y abogadas que vengan formados de otra manera, con una universidad pública y privada también, lógicamente, que ponga el foco en invertir la pirámide jurídico-valorativa del derecho argentino, que tiene y siempre ha tenido a las normas constitucionales en la punta y al resto abajo, pero nosotros siempre lo practicamos con las normas de abajo y nos olvidamos de las de arriba. Mientras eso siga así, creo que no va a cambiar. Entonces el foco estaría en la capacitación y como todo cambio cultural, es una cuestión de mediano y largo plazo. No es de un día para el otro, ni depende de una reforma mágica, de una norma procesal o de fondo. Yo creo que ya las tenemos las normas. El hecho de que la provincia de Buenos Aires sea representada en juicio por un fiscal de Estado tiene las ventajas que representa o que brinda la concentración. En la provincia de Buenos Aires lo que ocurre es que, por lo general, salvo contadas excepciones, el fiscal de Estado representa en juicio a todas las carteras ministeriales, es decir, a todo el Poder Ejecutivo provincial y hasta incluso a las empresas con participación estatal mayoritaria. Esto hace que sea posible coordinar una única respuesta de lo estatal en la justicia, digamos. Y así tiene un plan de acción que así lo establece, busca respetar los derechos humanos de las personas en el marco del proceso. Ahora, ¿esto por qué digo que es un poco bipolar? Porque hay ámbitos, los menos de la Fiscalía de Estado, que tienen una idea concordante con eso, y hay un ámbito de la Fiscalía de Estado, un cuerpo de profesionales muy formados, con mucha trayectoria, que les han enseñado históricamente a defender la camiseta del fisco, por así decirlo, a ultranza. ¿Cómo se traduce esto? Es que al Estado provincial le saquen la menor cantidad de billetes de bolsillo posible. El fiscal de Estado nuevo, por lo que entiendo, tiene otra mirada, tiene una mirada de que eso, que es lo que históricamente ha dicho la Ley Orgánica de Fiscalía de Estado, tiene que compatibilizarse con el fin último de un Estado, que es cuidar los derechos de sus ciudadanos, de sus ciudadanas, y esto se está empezando a manifestar en la representación en juicio. Las áreas que trabajan en materia de derechos humanos y diversidad dentro de la Fiscalía de Estado son áreas de apoyo y no áreas que tienen representación procesal. ¿Cómo impacta eso en la representación procesal que la Fiscalía hace del Estado? Bueno, muchas veces, y por la gran diversidad de asuntos que defiende la Fiscalía de Estado,
hay algún funcionario encargado de una determinada temática que tiene más afinidad con esta idea más moderna de que el rol de la Fiscalía de Estado no es solo cuidar el dinero, sino también los derechos, y se acopla a eso. Entonces uno puede ver contestaciones en juicio que son más respetuosas que las que eran antaño, que las de antaño, de la dignidad de las personas. Al Poder Judicial hoy en día le pediría en su conjunto, y es un poco fuerte lo que voy a decir, que tiene que ver en materia de litigios de interés público, que haga su trabajo. ¿A qué me refiero con que haga su trabajo? Una vez que se llega una sentencia en un litigio de interés público, hay sentencias que son divinas. El cuerpo de la abogacía en general suele agarrar esas sentencias que son divinas, publicarlas, hacer artículos de doctrina, colgarlas en un cuadro, ponerlas acá, mandárselas al colega, mirá lo que logré, mirá lo que me dieron, mirá qué lindo lo que escribí, la secretaria de juzgado que lo redactó, compartirlo con sus colegas, demostrando lo progre que es. Ahora, de ahí a qué pasa en la realidad, qué impacto tiene esa sentencia en la realidad, la famosa brecha entre lo lindo del fallo y cómo impacta en la realidad, hay una distancia escandalosa. ¿Por qué hay una distancia escandalosa? Porque nadie se ocupa de verificar si esa sentencia se cumple o no. En un juicio particular, en una ejecución de un pagaré, hay un abogado particular interesado atrás de que eso se cobre, hay un cliente que está empujando. En los juicios donde hay personas con derechos vulnerados detrás, son personas que por lo general ya de por sí no tienen acceso a la justicia. Les cuesta mucho ocuparse de su vida diaria como para andar ocupándose de un proceso del cual descreen muchas veces también. Entonces ahí se necesita una tónica diferenciada para un litigio diferente. Se necesita un juez que si dice, o una jueza, que si dice saco esta medida cautelar, la haga cumplir, que verifique que eso se cumple, que le exija al Poder Ejecutivo que le acredite que eso se cumple. Y para eso se necesita que los jueces hagan su trabajo. Y muchas veces es a través de sanciones combinatorias, multas o lo que sea. En algún momento yo recuerdo una frase de un juez de la Corte de Provincia, de Héctor Negri, que en materia de vivienda, cuando empezaron a abrirse la puerta de los primeros casos en donde la exigibilidad del derecho a la vivienda en Provincia de Buenos Aires se materializó, me acuerdo de los casos Portillo, Arce, Benítez, tenía una frase tipo cliché que decía: que sirva esto de advertencia para los poderes públicos de la Provincia de Buenos Aires, esta situación vergonzosa tiene que cambiar.